Este fin de semana se celebra el Gran Premio de Japón, en el cual se van a cumplir casi 50 años. El año que viene, desde que entró Japón en la Fórmula 1 en 1976, en 2026, se cumple el 50 aniversario del país nipón que entró en el calendario de Fórmula 1. Y hay que comentar que bueno, pues se ha realizado en dos circuitos diferentes, aunque la gran mayoría del Gran Premio se ha realizado en el circuito de Suzuka, que es el más conocido, que bueno, se comenzó a finales de la década de los 80, donde se han decidido títulos mundiales. Sobre todo el más reciente fue en 2003, entre Michael Schumacher y Rubens Barrichello, cuando Michael Schumacher bueno, puntuó y eso le dio el triunfo al piloto germano, al 7 veces campeón del mundo, en Suzuka. Porque además siempre ha sido rivalidad, pues por ejemplo, la lucha entre Häkkinen, Schumacher, sobre todo en finales de la década de los 90, en el 98, 99, cuando el piloto de McLaren, o el piloto finlandés de McLaren ganó ahí sus dos títulos mundiales frente a Michael Schumacher y el equipo Ferrari. Y luego, bueno, pues ha habido grandes ilustres como Lewis Hamilton, que ha ganado en dos circuitos diferentes, como también lo ha hecho el propio Fernando Alonso, que ha ganado también en los dos, tanto en Suzuka como en Fuji, que bueno, pues fue lo mismo que surgió con el piloto británico, con Hamilton. La entrada del Gran Premio de Japón en la Fórmula 1 se produjo a finales de la década de los 70, que fue en el circuito de Fuji. Estuvo durante 2 años en el calendario, en 1976 y en 1977. En 1976 lo ganó el piloto Mario Andretti, el piloto estadounidense, ahora que es el principal precursor de Cadillac, que va a entrar en 2026 como un nuevo equipo en la Fórmula 1. En 1976 se produjo un duelo entre Niki Lauda y James Hunt. Bueno, al final el título lo obtuvo el piloto británico y hay que decir que en el Gran Premio de Alemania Niki Lauda tuvo un accidente brutal y bueno, pues estuvo pues, con lo que se vio con la cara desfigurada, sobre todo porque ardió su coche. Y bueno, es verdad que el piloto austriaco luchó hasta el final contra James Hunt en aquel año. En 1977 bueno, ganó el Gran Premio de Fuji, el propio piloto James Hunt, que se proclamó en la temporada anterior, campeón del mundo, y a partir de ahí ya Japón no entró en el calendario hasta 1977, cuando se incorporó ya en el circuito de Suzuka. Y ya más recientemente también se celebró en dos ocasiones, entre 2007 y 2008, también en el circuito de Fuji, el Gran Premio de Japón, que además se incorporó durante esas dos temporadas en el calendario. Es verdad que en 2007 retornó, en el año en el que estuvieron bueno, Hamilton, Alonso en el equipo McLaren, Raikkonen más en Ferrari, y el safety car en ese Gran Premio, pues, debido a la lluvia, lo que surgió durante todo ese Gran Premio lluvioso, ¿no? Los accidentes, además que Kubica y Hamilton se tocaron, luego el brutal accidente de Fernando Alonso, que bueno, pues dio lugar a que el triunfo de Lewis Hamilton en Japón, pues diera lugar a que muchas de las opciones del piloto español se desvaneciesen en la lucha por el título. Luego pasó lo que pasó en el Gran Premio de China, a la semana siguiente, bueno, con el propio piloto británico que se enganchó cuando entró a boxes y todo lo que hubo ahí, la polémica en ese último Gran Premio, que finalmente al final el equipo Ferrari en 2007 y con Raikkonen ganó el título mundial. Y en 2008 fue el año además que Hamilton ganó el mundial. Bueno, pues Hamilton que salía desde la pole, un error en la salida, todo lo que se produjo y luego el accidente y el toque además de Felipe Massa sobre Hamilton, bueno, pues provocó que Fernando Alonso obtuviese su segundo triunfo en aquel año, después del Gran Premio de Singapur, todo ese Gran Premio de Singapur con polémica, el accidente de Piquet y todo lo que surgió en Marina Bay. Y bueno, pues luego al final es verdad que ahí Renault hizo una muy buena carrera porque Fernando Alonso ganó su segundo triunfo de nuevo, retornando en el equipo francés. Y además Nelson Piquet, el hijo de Nelson Piquet, finalizó en cuarta posición, es decir, que hicieron en Fuji el último año que se corrió en Fórmula 1 o en la Fórmula 1 reciente, un gran resultado del equipo francés. El Gran Premio de Japón retornó ininterrumpidamente en el calendario de Fórmula 1 desde 1967, salvo las dos excepciones por el estallido de la pandemia del COVID en 2020 y 2021. Y ha sido un gran premio en el que se han decidido pues, títulos mundiales, entre ellos Alain Prost, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Mika Hakkinen, entre otros pilotos.
Y hay que decir que en la década de los 80 y 90 ganaron diversos pilotos muy importantes. Gerhard Berger en 1967 y 1991, Ayrton Senna en 1988 y 1993, Nelson Piquet en 1990, Alexandro Nannini en 1989, Ricardo Patrese en 1992, es decir, que han ganado varios pilotos o dos pilotos italianos. Damon Hill en 1994 y 1996, o Michael Schumacher en 1995 y 1997. Y también el piloto finlandés en 1998 y 1999. Y ahí, bueno, pues han proclamado campeones como los que he nombrado: Ayrton Senna, Alain Prost, Mika Häkkinen, Michael Schumacher, y bueno, pues han sido las principales figuras dentro del automovilismo de finales de los 80 y la década de los 90. En los últimos 25 años ha habido hegemonía de varios equipos, entre ellos Ferrari, Renault, Red Bull y Mercedes. Y hay que decir que entre el año 2000 y 2004, esos 5 años, ganó el equipo Ferrari porque se produjo la hegemonía. Porque Michael Schumacher ganó 4 ocasiones más el triunfo de Barrichello en 2003, que provocó además en ese mismo año o dio lugar a el título mundial de Michael Schumacher frente a Kimi Raikkonen. Y Kimi Raikkonen hizo una remontada adelantando en la última vuelta a Giancarlo Fisichella y bueno, dio lugar al triunfo del equipo McLaren. Y Fernando Alonso también realizó una remontada en 2006 por la rotura de Michael Schumacher en las últimas vueltas y se proclamó justo en el Gran Premio de Brasil en campeón del mundo. Suzuka retornó en 2009, esta vez con victoria del equipo Red Bull y Sebastian Vettel. Y además Sebastian Vettel ganó en la década del 2010 durante 3 ocasiones con el equipo de Red Bull, porque ganó en 2010, 2012, 2013. Y si solo se le escapó la de 2011, aunque es verdad que Sebastian Vettel en 2011 en Suzuka se proclamó campeón del mundo. Y luego, por ejemplo, Lewis Hamilton, que también ganó en, en Fuji en 2007 con McLaren, ganó luego en el equipo Mercedes en 4 ocasiones más, entre 2014 y 2018, y en 2016 ganó Nico Rosberg y en 2019 Valtteri Bottas, es decir, que entre 2014 y 2019 se produjo el dominio del equipo Mercedes en Suzuka. Y a partir de ahí, en 2020-2021 se pudo disputar, se hizo un calendario en 2020-2021 alternativo en otros circuitos, y luego, después del dominio de Red Bull con Vettel, de Hamilton y Mercedes, eh, entre 2014 y 2020 o 2019, se produjo otro dominio en la década del 2020, esta vez o de nuevo de Red Bull, que donde Max Verstappen se proclamó campeón en 2022, como lo hizo Vettel en 2011, y que ganó en los años posteriores, en 2023 y en 2024. Y hay que decir que en 2024 el Gran Premio de Japón se celebró también en las primeras carreras de la temporada. Después, además, fue la cuarta, este año ha sido la tercera, porque bueno, se hizo lo de ese doblete que se dio entre Bahrein y Arabia, que se corrió en un gran premio un sábado, que este año, por cierto, justo después de Japón, viene ese triplete: Japón, Bahrein y Arabia Saudí, es decir, prácticamente seguido en abril. ¿Qué podemos esperar? Porque a lo mejor Red Bull ya no está potente como en los últimos años. Es verdad que el último Gran Premio lo ganaron Red Bull, hicieron doblete porque hicieron ahí eh, Max Verstappen y Checo Pérez hicieron primero y segundo. Además, Max Verstappen ganó ahí con Checo Pérez y además parecía que el coche de 2024, sobre todo las primeras carreras, era muy superior a lo de 2023. Luego ya se vio que el equipo Red Bull le costó bastante hasta conseguir dos triunfos ya a finales de la temporada pasada, que fueron la remontada de Verstappen, que fue en el Gran Premio de Brasil con lluvia, y luego en el Gran Premio de Qatar, que fue la penúltima carrera que ganó el equipo Red Bull hasta la fecha. No se sabe si va a poder, seguramente a lo mejor sí, porque bueno, Verstappen está muy cerca del Mundial de Pilotos, seguramente, es verdad, el constructores va a costar más. Ahora, con el cambio de Tsunoda por Lawson, pues no sabemos lo que va a suceder. Creen que puede ser positivo, pero me da a mí que el Red Bull no es tan competitivo como en los últimos años anteriores. Así que vamos a ver lo que sucede. ¿Quién sabe? Si a lo mejor Verstappen puede sacar algo con el equipo, porque siempre que el piloto neerlandés saca algo. Y si os ha gustado este vídeo, hablando de los diferentes ganadores en Fuji o en Suzuka y en Fuji, pues darle a like, suscribiros, poner comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.